Um Professor Diário. Produção e apresentação de André Pares. Sobre educação muito se fala, mas quem participa dela pouco se escuta. Bem-vindas a Um Professor Diário na Rádio da Universidade 1080 AM. Esse programa foi selecionado no edital de chamadas para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. Hoje recebemos a professora Cristina Lopes, graduada em Pedagogia, Ciências da Educação, em Filosofia, especializada em História e Filosofia da Educação, e com toda uma carreira docente dedicada a um trabalho com arte no campo da educação e da filosofia, entre muitas coisas. O currículo da Cristina são páginas e páginas de realizações na filosofia, na arte e na educação. Cristina, muito obrigado pela tua presença no programa. Muito obrigada. Muito obrigada. Não falo português. Não tem problema, entendemos. Ustedes nos entienden mejor a nosotros que habla castellana que nosotros a ustedes. Verdad. Así me lo dijo Magalí. Sí, es un misterio. Tal vez, quizá, podamos descifrar ese misterio. ¿Por qué eso, verdad? Por eso, cuando presentamos la obra, yo llevé la traducción porque estaba la preocupación de no saber si entendían o todo lo que podíamos decir, porque es una obra difícil de traducir. Sí, aliás, un material precioso lo que hiciste y nos trajiste. Increíble, precioso. Bueno, gracias. Mejor así. Cristina, vamos falar dessa obra de Kush, da tua adaptação, tá? Mas eu quero começar com outra pergunta antes, pode ser? Sim. Tu tem essa formação em pedagogia, em filosofia. Paralelamente, tu tem uma formação em arte também, que involucra música, canto, dança, teatro. Todo educação não formal. Não formal. Não acadêmica. Perfeito. Quizá melhor. Eu quero perguntar-te, isso traz uma concepção pedagógica e uma prática pedagógica, certo? Exacto. Quero falar de isso. Que prática pedagógica é essa que junta filosofia e arte? Bueno, mi explicación es al no venir de la Academia del Arte, institución formal, yo desarrollé la libertad de la creación. Un sentido muy intuitivo, muy propio. Ciertamente que mi mejor formación fue el vientre de mi madre, que ella era pianista, concertista, formada así académicamente en la López Buchardo, que era la Universidad de la Música. Y yo escuchaba siempre su música en casa para mí. Y también la parte tanguera de parte de mi padre. Mi padre era un peronista tanguero y se escuchaba, él era Di Sarli, Fresedo. Continuamente en casa se escuchaba tango, música clásica por parte de mi madre, tango y folclore por parte de mi padre. Y esa fue mi formación musical, pero esas músicas te invitan a bailar, a danzar. Eso el cuerpo te lo pide. Y es por eso también que hice expresión corporal, gimnasia, clásico. Todo eso... mi formación fue plenamente, artística, pero no formal. Uh-huh. Ahí eliges educación, eliges pedagogía para formarte. Claro, sí, todo desde mi formación en el Joaquín, que era la sucursal de la universidad, porque nuestra formación era docente. Uh-huh. Yo nunca me fui de ese lugar, de la docencia. Mi formación es docente, el interés es en relación con el otro. Y en contacto con el otro uno aprende.
es la verdadera asignatura. Es uno transmite y vuelve hacia uno lo que encuentra en el otro. Es uma ida e volta permanente. Sim. Tem duas frases aqui que eu preciso reforçar. Uma é que tu disse, melhor formação foi o ventre de mi madre. De mi madre. Que lindo. Como dice el Martín Fierro, desde el ventre de mi madre vine a este mundo a cantar, dice Martín Fierro. Sim, verdade. E outra é que a tua intenção é a relação com o outro. São duas afirmações de muita coragem, de muita sensibilidade. Bueno, te lo pueden decir ellos que son alumnos de la escuela, que fueron Hasta amigos hoy, míos. dos viejitos, ¿sí? Brincadeira, es que son pelados. Éramos venenudos. Tenían pelo, buenas cabelleras, una cabellera rubia, una cabellera morena. De tanto trabajo con el arte se quedaron así. Sí, porque ellos fueron también personajes de mis obras. Claro. Bueno. Nós estamos no rádio, as pessoas não estão vendo, nós estamos falando do Lucas, que toca bandoneon, um músico importante, do Ezequiel, que cantou no programa com a Cecília, o Cafetim, e os dois foram teus alunos, jovens alunos. Claro, porque después, cuando yo me gradué, mira, primero me gradué de pedagoga. Uhum. Y en esa formación tuve un profesor, de esos profesores referenciales, esos que te marcan, que te alumbran, Francisco González Ríos. Y él dijo, pedagogas, si no son filósofas, no, era cruel, no sirven. Así. Entonces, ahí entendí que para entender la educación hay que verla desde un mundo más completo, porque si hay algo en la filosofía es la permanente búsqueda, no son las respuestas acabadas, uno busca la respuesta, uno busca, y qué más misterioso que el ser humano con el cual uno va a trabajar. Entonces ahí me inscribí en la formación de filosofía y me gradué también de profesora de filosofía. Entonces es ahí que dije, bueno, al logos tengo que completar con aistesis, que es el costado sentimental, el costado emocional, ¿no? La filosofía acá está incompleta, no la vas a encontrar en la facultad de filosofía, no la vas a encontrar en las academias filosóficas clásicas. Uhum. Y parece que Kusch pensó lo mismo, porque hizo obras dramáticas, y ahí yo, cuando leo sus obras dramáticas, encuentro que está impregnada de toda su filosofía, nada más que le puso el corazón, la víscera del que pulsa la vida. Entonces, hay Sim. uma búsqueda, sim. Tá. Não, é que agora eu vi que ao começar a falar de Kusch, já veio toda uma víscera. E isso é muito importante. Porque é isso que o Kusch nos pede, né? Nos solicita e nos oferece. Que a gente sinta visceralmente. Mas eu quero voltar um pouquinho. A gente já fala do Kusch, que esse professor de pedagogia disse para as pedagogas que se não eram filósofas, não serviam. Não serviam carinhosamente, né? Eles precisavam ser filósofas. Expresaba que era incompleta la carrera de pedagogía, los maestros, los profesores tenían que ser alumbrados desde otro lugar, como para al menos reflexionar críticamente lo que se está haciendo. Y eso es, yo me transformé en una crítica de la pedagogía, crítica en el sentido de la institucionalidad formal, las estructuras tan rígidas que homogeneizan, normalizan lo normal. Perfecto. Es justamente lo que carece de corazón o de libertad. Tomé ese carácter crítico de la pedagogía, y es eso lo que decía mi profesor Francisco González Ríos. Francisco González, qué raro ese hombre. Él me empujó a
hacer la carrera de filósofo. Increíble. Eu vou aproveitar e fazer uma homenagem. Eu sou professor de filosofia e tive alunas que foram fazer pedagogia e agora eu entendo essa relação. Vamos homenagear esse pedaço da conversa com uma música? Bueno. Qual? Nosotros, Kush fue inspirado por Discépolo. Ah, foi. Nuestra referencia. Vamos explicar quem é Discépolo. Discépolo es un autor emblemático del folclore porteño, que es el tango. Para los filósofos es una referencia típica de nuestra cultura. Él nació en 1901, murió en 1951. Joven. Se alineó a la política peronista. Era un peronista pronunciado, tenía una radio como esta, donde hacía mordisquito el personaje, hacía revelaciones críticas del momento actual. ¿Por qué? Porque Perón tuvo una fuerte oposición, los gorilas, ¿no? Una fuerte oposición, y él estaba desde la radio defendiendo. Este carácter que él tomó este pronunciamiento fuerte que tomó Discépolo, le costó una depresión por la cual suponen que murió. Verdad. Porque Discépolo no solamente era autor de tangos, era también dramaturgo, actor. Y cuando él presentaba una pieza, una obra teatral, se encontraban que todas las entradas estaban vendidas, pero en el día del estreno se encuentra que los gorilas habían comprado todas las entradas. No había ni un solo espectador. Qué lástima. Qué violencia. Después recibía encomiendas cajas con excrementos. Fue muy combatido. Y bueno, la historia de Discépolo es triste, pero muy fecunda, sí, por toda la obra que dejó. Sí. Y los tangos son una descripción de Cambalache, un siglo XX loco, un siglo XX desquiciado, un siglo XX que da lo mismo cualquier cosa, que no hay parámetros morales, sí, que ¿para qué sirve educar si haces otra cosa? Bueno, Leonor y María traen un poco eso, ¿no? ¿Qué va la vida de moral y sin moral ni religión? Porque sí, total, a la deriva. Claro. Vamos a chegar em Leonor e Maria, sim, e um pouco mais a obra de Kush. Agora vamos escutar uma música para homenagear essa primeira parte da conversa. É uma música do Discépolo, que é Cafetín. Si me permitís también, claro, porque elijo a Rivero. Edmundo Rivero también es un cantor, pero un maestro del lunfardo, que es importante en Kush. Claro. Então nós vamos escutar Cafetim de Buenos Aires, que é do Discépolo, com a interpretação de Edmundo Rivero. Esse foi Cafetim de Buenos Aires, na interpretação de Edmundo Rivero, uma canção do Henrique Santos Discépolo, que é este autor já referido pela Cristina antes da música. Esse é um professor diário aqui na Rádio da Universidade, 1080M, conversando hoje com a professora Cristina Lopes, graduada em Pedagogia, Ciências da Educação, em Filosofia, especializada em História e Filosofia da Educação e também com toda uma carreira docente dedicada ao trabalho com arte no campo da educação e da filosofia. Cristina, vamos falar agora um pouquinho sobre o teu taller Filosofia desde el Arte, que também se transformou num espaço, numa escola de arte. Como é que começou isso? De onde saiu essa iniciativa? Bueno, yo convoqué a estudiantes, profesores, docentes, artistas de todas las disciplinas,
porque la filosofía y el arte se encuentran y van hasta el infinito. Enseñar filosofía con las artes es una misión, es un servicio educativo, porque no está en la facultad, no está en ninguna academia. ¿Y por qué digo esto? Porque enseñar con el arte es enseñar desde otros lenguajes, desde otros códigos. Cuando tratamos del arte está no solamente la palabra, está el gesto, la actitud de los actores, los desplazamientos. Están hablando, están diciendo, están contando. Entonces, enseñar filosofía, que es una enseñanza lógica, una enseñanza discursiva, porque el discurso, la palabra, es lo que prevalece en la enseñanza de la filosofía, bla, 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 bla. Pero le falta la otra parte. Entonces, enseñar filosofía con las artes, desde las artes, es completar lo que le falta a la enseñanza de la filosofía. Entonces, convocar a docentes para esta estrategia educativa es la intención. No pertenecemos a una academia, no estamos integrados a la facultad, a la universidad, al profesorado, no. Es un emprendimiento independiente, pero sentimos que somos un auxilio para las academias. Yo he llevado el cafetín a la Universidad de Santo Tomás, a UNTREF, la he llevado a la Universidad de Lanús, la he llevado a la Universidad de Bahía Blanca en Argentina. En montones de lugares universitarios la hemos presentado. Somos un auxiliar de la academia, ¿no? Algún día espero, anhelo, que esta estrategia pedagógica pueda incorporarse a esos centros de estudios tan importantes. ¿Cómo a academia recebe? ¿Cómo la academia recibe a ustedes? Nos aplaude, nos invita, nos aplaude, nos felicita, pero bueno, hasta ahí. Pero no incorpora. No. ¿Y por qué? Porque las estructuras son difíciles. Las estructuras son... es una comodidad. Siempre hacer lo que se sabe y se hace siempre, ¿no? Hay una palabra, hay una frase de Kusch muy interesante cuando él aborda un camino distinto a la filosofía clásica, ¿no? Es poner el pie en la huella del diablo. Y acá nadie quiere poner el pie en la huella de algo que puede ser peligroso, que puede ser inestable. Inestable, ahí está, un tema de Kusch, indeterminado, inestable, pero que se instala. Cristina, te pergunto, porque tu falou de logos, que é a formação da filosofia, e falou em aéstesis, que é a estética. Nos cursos de filosofia, temos uma disciplina, uma asignatura que é estética. La estética es una disciplina que nació con Baumgarten. Uh-huh. Baumgarten, bueno. Vale. Pero ¿qué decía Baumgarten? Baumgarten encontraba el porqué de la belleza. Sí. Y acá no se trata de belleza. No. Se trata de una emocionalidad diferente. Es de la expresión. ¿Cómo decir, por ejemplo, hay una idea de Kusch que dice, ¿por qué todo tiene que ser tan racional? Uh-huh. Esto es palabra. Uh-huh. Ahora, la actriz, en boca de la actriz, se establece otra impronta, uh-huh. Hay otro sentido de por qué tiene que ser todo tan racional. Uh-huh. Entonces, uno hilvana las ideas de la filosofía para que sean expresadas por un actor, por una música.
el bandoneón es un tercer personaje entre las dos, porque está expresando, está contando cómo es el clima dentro de la situación. O sea, eso no lo puede decir la palabra. Sí, y eso se ve en la obra, que es muy emocionante. Esse taller, Filosofia desde el Arte, foi selecionado para integrar o currículo de talleres da Escola Normal Superior número 10. Es cierto. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, en ese momento había un programa extracurricular y en ese momento yo estaba haciendo Abelardo y Eloísa. Abelardo y Eloísa, ¿que es de quién? Una obra medieval escrita por mí para enseñar la filosofía de Abelardo, un maestro en lógica del siglo XII. Y era muy emblemático el hecho de que aparecía Eloísa, una joven muy inquieta, que se enamoró de Abelardo y que, bueno, fue una historia. Usted tal vez acá en la Facultad de Filosofía ven en la historia de filosofía medieval. Sí, muy poco, muy rápido. Ah, muy rápido. Bueno, es interesante porque el medioevo no es una época oscura, es una época ocultada, pero no, hay muchas cosas muy interesantes, y una de ellas fue Abelardo, la lógica y la filosofía de Abelardo y sus discusiones con San Ambrosio. Sí. Entonces había un sentido social en que la mujer era también algo inesperado para la cultura. Y sin embargo, Eloísa quebró esa barrera de ocultamiento para enamorarse de su amado Abelardo y tener una vida con él. Y tener un hijo con él. Esto fue un escándalo. Entonces fueron bastantes cosas las que pasaron en ese taller. Los chicos tenían que investigar la filosofía de Abelardo, conocer la cultura, porque el siglo XII estamos a las puertas de la creación de las universidades. Sí. Entonces, en Europa. Empezaban dos mundos, el mundo de los claustros, el mundo monacal, y el mundo burgués, la burguesía, la popularidad. Esos dos mundos tan pintorescos, y Abelardo iba a las cavernas, a las tabernas que estaban a la periferia. Abelardo era un rebelde, un fuera de caja. Cristina, tenemos pocos minutos. Sé que estás hablando de esa función, ¿no?, que escribiste de Abelardo. Pero yo quiero te preguntar sobre la pedagogía dramática de Kusch. ¿Y por qué? Porque tenemos otros dos programas. Un con Cecilia Milstein, que es una actriz, profesora de teatro. Ouçam o programa, ele está disponível no canal Lud Comunicação. A Cecília interpreta a Leonor. E temos outro programa com a função, com esse excerto de 15 minutos. Ouçam esse programa também. Então eu queria que tu dissesse duas frases sobre a pedagogia dramática do Kusch, porque tem também uma conversa sobre isso nesse programa onde a gente apresenta a peça. O que é a pedagogia dramática do Kusch? Bien, porque cuando yo empecé a trabajar Cafetín, encontré una herramienta para enseñar el pensamiento de Kusch. Como yo vengo de mi formación en filosofía clásica, me costó mucho, pero me costó mucho entender la filosofía, el pensamiento de Rodolfo Kusch. No fue un amor a primera vista.
yo leía América Profunda, me costó. Siendo porteña yo leía Indios, Porteños y Dioses. Bueno, entonces, cuando leí Cafetín, entendí todo lo que había leído y no entendido. Quando leu o teatro, quando não leu a filosofia, quando leu o teatro. Claro, entonces con razón, me cayó la ficha. Uhum. A mí me cayó. ¿Y por qué uno no entiende de primera? Porque tiene la cabeza formateada, ya la filosofía europea. Venía Platón, los presocráticos, Foucault, todo muy europeo. Uhum. Y me costó. Entonces, cuando llegué a Cafetín, dije, aquí está toda la verdad. Porque en Cafetín aparece todo lo que dice en Indios, Porteños y Dioses, en Pensamiento Indígena y Popular, Geocultura, América Profunda, Esbozo. Todo aparece. Nada más que el lenguaje porteño. Y como el lenguaje porteño, yo no soy del aymara, no soy del quechua, no vengo de ahí. Vengo de esta raíz porteña, lunfarda, con mi padre lunfardo. Entonces para mí fue clarísimo. Y entonces volví a leer los textos y ahí entendí todo. Entonces esto a mí me resultó útil poder enseñarlo acá y enseñarlo con el arte. Perfecto. Enseñarlo, sí. Perfecto. Cristina, es una invitación para leer Kush y se puede empezar por el teatro. Sí. También. Bueno, mira, él tiene 5 obras dramáticas, ¿no? Una obra que también es melliza a Cafetín es la obra Tango. Tango que fue estrenada. Esa obra sí fue estrenada todavía. El protagonista Pepe Novoa aún está vivo, está viejito, tiene mis años, 80. Bueno, entonces todavía está vivo y nosotros lo entrevistamos. Pero Cafetín no había sido estrenada, nunca. Y ahí hiciste tú. Entonces yo me fui hasta Maimará, le pedí permiso a su viuda y pudimos trabajarla, estrenarla. Perfeito. Nós temos essa peça, então, esse trecho que é Leonor e Maria, num programa, escutem no canal Lud Comunicação. Passou nosso tempo, Cristina, escutamos Cafetín, tinha outra música que era Cambalache, com a interpretação do Julio Sosa, um uruguaio, mas essa música está cantada também pela Cecília Milstein no outro programa. Te agradeço, Cristina, a tua presença aqui e espero que possamos nos encontrar em breve em Buenos Aires em outras funções. Sí, nos debemos un encuentro. Sí. Y hay un encuentro muy feliz porque, bueno, te haré entrega de algo que vos querés mucho, que son los libros de Kush. Sí, já me quedo emocionado agora. Gracias. Esse foi um professor diário aqui na Rádio da Universidade 1080M, conversando hoje com a professora Cristina Lopes, graduada em Pedagogia, Ciências da Educação, Filosofia, especializada em História e Filosofia da Educação e com toda uma carreira docente dedicada a um trabalho com arte no campo da educação e da filosofia. Na mesa, o Jefferson, muito obrigado. Até o próximo programa. Um professor diário. Produção e apresentação de André Pares.